Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos, comienza en Radio Nacional, aquí en tu casa, el tiempo de los misterios. Algo que hoy hacemos desde el estudio 208, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Félix Heredia, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación. En las redes sociales, Ramón Álvarez, Antonio Baena y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros compartir este tiempo juntos. Juan Gómez también está por ahí trasteando en las redes sociales. Y en estos días han ocurrido cosas de importancia y nos van a servir para conocer secretos de unos monumentos únicos. Ahí va el avance de parte de lo que os hemos preparado esta noche con invitados especiales como Javier Sierra. No os lo perdáis. Un paseo por otros lugares llenos de arte y misterios. Eso y algunas sorpresas más nos esperan. Esto conformará este espacio en blanco de hoy, al que ya estás invitado. Comenzamos. Aprovechando la actualidad, esa actualidad que nos ha tenido en vilo durante la pasada semana que tiene que ver con catedrales, hoy el espacio en blanco va a hablar con maestros que tienen que ver con templarios y con catedrales. Les saludamos y tras esa introducción entramos ya en el misterio. Las catedrales góticas. Esas imponentes edificaciones son hoy nuestro tema central. Catedrales góticas. Gigantescas paredes de cristal en un caleidoscopio de colores. Rodeadas de una telaraña de sillería y coronadas por inquietantes gárgolas. Estos rascacielos de piedra dominaron los cielos durante casi 1000 años. ¿Cómo pudieron construir los ingenieros las catedrales góticas en la Edad Media sin las ventajas de la tecnología y herramientas modernas? A mí esta parte me parece que está claramente levantada. Ahora los expertos exploran una nueva y radical teoría. Un código matemático oculto, extraído de las páginas de la Biblia, se empleó para proyectar los planos. La gente recurrió a las proporciones mediante las que Dios había creado el universo. El misterio de las catedrales góticas. Vayamos a tratar de comprenderlo. Y vamos con todo un experto hasta Cantabria para hablar de este tema. Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, don Mariano.
Hola, buenas noches, Miguel. No paras de escribir, yo no sé dónde sacas tanto tiempo para escribir. Bueno, supongo que cada uno gasta, porque en fondo es gasta su vida en aquello que más le apasiona, y a mí una de las cosas que más me gusta es escribir. Historiador, uno de los expertos en ese otro tipo de historia. ¿Y tu último libro cómo se titula? Tiene que ver con templarios y catedrales. Los templarios y el secreto de las catedrales. Hay un subtítulo que puede ser más ilustrativo: Descubre el secreto templario, abre el arca de la alianza bajo la luz de las catedrales góticas. Lo hemos elegido esta noche a raíz de esa noticia de actualidad, de ese incendio de Notre Dame. Pues empezamos, si te parece, Mariano. Cuéntame un poquito, ¿qué tienen que ver los templarios con las catedrales? Bueno, para empezar, habría que decirle a los oyentes que la palabra catedral, bueno, no es exclusiva del arte gótico, que ya había habido catedrales románicas anteriormente, y que la catedral no solo significaba o representaba o definía el edificio donde vivía el obispo, sino también pues era un poco el corazón religioso de las diócesis. Me preguntas, ¿qué tienen que ver los templarios con las catedrales? Bueno, se da la circunstancia, no sé si casual o no, de que el desarrollo del arte gótico, pues sobre todo en Francia, pues es paralelo en su inicio y también en su conclusión al desarrollo propio de la Orden del Temple. Hay tres grandes enigmas, te diría yo, Miguel, alrededor de la construcción de las catedrales. En primer lugar, resolver el problema de si es o no un arte nuevo. Los historiadores en la facultad, cuando yo estudiaba Historia del Arte, pues nos decían que el arte gótico era una evolución del románico, pero lo cierto es que se basa en una serie de cálculos y de problemas que resuelven arquitectónicamente hablando bien diferentes. Ese sería el primero de los problemas. El segundo es, y esto sí que tiene que ver con el temple, y también quizás lo otro, ¿de dónde procedió la financiación? Uh-huh. Piensa que entre 1150 y 1250 se construyen en Francia, se empieza a construir en Francia 150 catedrales, es decir, no hubo un movimiento de piedras tan grande ni siquiera en el antiguo Egipto. ¿Solo en Francia 150? 150, incluidas algunas como París, Amiens, Rouen, Reims, Chartres, naturalmente. Y el tercer gran enigma: ¿cómo se explica la súbita aparición y también la súbita desaparición de los maestros constructores? ¿Dónde estaba toda esa gente y a dónde fue a parar? De hecho, como te digo, cesa la construcción de las catedrales góticas prácticamente al mismo tiempo que se extingue la Orden del Temple. ¿Y a dónde fueron a parar vidrieros, canteros, capaces de resolver problemas matemáticos y geométricos importantes? En esa introducción que hemos puesto antes de tu intervención hablaban de que quizá había algo sacado de, al nivel de construcción me refiero, sacado de la Biblia, sacado de números sagrados, o que tuviera que ver con Dios, lo que se metió en esas catedrales góticas. Es un poco por donde va mi libro. Normalmente se suele decir que en 1118 9 caballeros francos y flamencos llegaron a Jerusalén, se presentaron ante el rey Balduino II, y durante 9 años, esos 9 caballeros encabezados por Hugo de Payens o de Payens, permanecieron allí sin que se tenga constancia de que intervinieran en ninguna refriega ni participaran en la defensa, como se dice, de los peregrinos que iban a Tierra Santa. Durante 9 años, hubo un momento incluso que eran menos, porque algunos de ellos viajaron a Europa para preparar el concilio de Troyes, donde se les dio una regla de comportamiento. En esos 9 años no se sabe muy bien qué hicieron allí. Entonces se ha especulado con que tal vez encontraron pues el Santo Grial, la Sábana Santa o el Arca de la Alianza. En mi opinión no es tan importante el contenido como el continente del Arca de la Alianza. Perdón, el contenido más que el continente, porque lo que había en el Arca de la Alianza, si hacemos caso a lo que se nos dice en la Biblia, era la palabra de Dios, la palabra con mayúscula, la palabra capaz de crear. De hecho, cuando Dios menciona una cosa, la crea. Dijo Dios y se hizo. En la capacidad de crear que puede haber tenido esa fórmula de la creación, el sense maforas, pudo haber tenido mucho que ver con estos problemas geométricos aparentemente irresolubles, y que los maestros constructores, cuyos nombres normalmente no conocemos, por ejemplo el de la Catedral de Chartres se desconoce, o el de Notre Dame también, fueron capaces de resolver. Es curioso porque que no se conozca la autoría cuando muchos de esos canteros dejaban su firma, sobre todo en una obra tan gigantesca y monumental como esa. Es extraño, ¿verdad?
Bueno, se dice que las marcas famosas que aparecen en las piedras, en algunas piedras de algunas construcciones románicas y góticas, hacen referencia a los maestros constructores, que son símbolos gremiales, etcétera, ¿no? Pero claro, hay propuestas todavía mucho más arriesgadas, también más seductoras. Tal vez, nos dicen algunas de esas propuestas, esas marcas no señalaban la identidad de los canteros, sino algunas piedras claves capaces de, entre comillas, activar el edificio. Podríamos imaginar que estos gigantes de piedra eran cajas de resonancia. Generalmente se construían sobre lugares donde había un poder telúrico notable y la estructura matemática de la construcción podía amplificar esa energía. Una de las cosas importantes que luego, si quieres, comentamos brevemente, es que la catedral no es solamente un lugar de culto, sino que allí entraba todo el mundo y, por tanto, todo el mundo se veía de alguna manera, entre comillas, afectado por esa energía. En algunos lugares he leído que era primero que la catedral gótica significaba un poco el reino del cielo aquí en la tierra, y había una mezcla de luz, sonidos y quizá también olores con los perfumes o lo que allí quemaban, el incienso y ese tipo de cosas. Efectivamente, hay que pensar que, como te decía antes, la catedral no es solo un lugar de culto, era el lugar donde se reunía la comunidad, pues la ciudad, porque en aquellos momentos, en el siglo XII-XIII, comenzaba a reverdecer la ciudad, que había sido pues abandonada después de la caída del Imperio Romano. Vuelven a aparecer los gremios artesanos y también comienza a surgir con mayor intensidad el comercio y, por tanto, la burguesía. Y los problemas de la ciudad se resolvían en el interior de la catedral. Pero no solamente eso, se celebraban también fiestas dentro de la catedral, algunas de ellas con un claro sentido pagano, ¿no? La fiesta del asno y todas estas cosas. Y también era el lugar donde la gente llevaba los productos para vender, era el lugar donde se hacían mercados. De tal manera que, como te decía antes, a poco de que uno tenga una mínima sensibilidad y aún careciendo de ella, se ve afectado, porque ¿qué hacemos nada más entrar en una catedral gótica? Inmediatamente nos erguimos, miramos hacia arriba, aquello que los orientales llamaban la kundalini, ¿no? Parece despertarse de pronto. La columna se yergue y hay una especie de impulso ascensional que nos hace elevarnos junto con el propio edificio, ¿no? Es una circunstancia bien curiosa donde se conjugan elementos paganos. Por ejemplo, la portada de una iglesia, de una catedral, asemeja a la vulva femenina. Las arquivoltas serían los pliegues de esa vulva. Es la entrada a la cueva primordial, que estaba custodiada por seres terribles, ¿no? Es al mismo tiempo un bosque de piedra. Las distintas columnas, las distintas columnillas asemejan a un bosque de piedra pagano. Y vamos haciendo un tránsito de la oscuridad hacia la luz, porque el altar, el ábside, está orientado precisamente con un sentido muy concreto desde un punto de vista luminoso, y también, a decir de Fulcanelli, que después, si quieres, comentamos algo, pues guarda relación con la transformación alquímica. Uh-huh. ¿Qué diferencias tienen estas catedrales con respecto a las anteriores? ¿Son más altas, se yerguen hacia arriba? Sí, hay distintas dos conceptos diferentes. El románico se basa en el símbolo, mientras que el gótico se basa, el secreto del gótico se basa en el número. En el románico hay un mundo ruralizado, hay una idea de que a Dios hay que buscarle en el interior. La iglesia románica es mucho más robusta, sus muros son mucho más gruesos, los ventanales son muy pequeños, minúsculos, se busca el interiorismo. Se trata de buscar a Dios en el interior. Y los secretos del románico se perciben, para quien sepa leerlos, claro, en los símbolos que los canteros marcaban, ¿no? Y en las representaciones de las arquivoltas, de los canecillos, etcétera. En cambio, en el arte gótico es todo lo contrario. Se busca un ascenso
un impulso ascensional basado en una fábrica completamente diferente. Se utiliza en lugar del arco de medio punto el arco apuntado, las bóvedas de crucería, los contrafuertes están separados del edificio y se unen a él mediante arquivoltas. En definitiva, estamos en un modelo de construcción por completo distinto. Por eso te decía yo antes que uno de los grandes enigmas, aunque los profesores en la facultad siempre te decían pues eso, que el gótico es una evolución del arte románico, pues hombre, cuesta a veces trabajo aceptar esa idea, porque son dos conceptos por completo distintos, ¿no? Y parece como que estos maestros misteriosos que dominaban la traza con mayúscula, y que no parecían seguir ningún plano escrito, sino que parecían resolver los problemas sobre la marcha dibujándolos en el suelo, eran depositarios de un conocimiento extraordinario, ¿no? Se ha hablado de los herederos de del mítico constructor del templo de Salomón, los hijos de Jacques, o los hijos de Salomón, como se ha dicho, ¿no? Y que habrían trabajado, algunos de ellos a las órdenes de los benedictinos primero y de los templarios después. Antes de irnos a París, has hablado de Fulcanelli. ¿Qué tiene que ver Fulcanelli con todo esto? Aunque sí que escribió un libro, El misterio de las catedrales, ¿no? Sí, este es un personaje ciertamente... Habría que dedicarle un programa, ¿verdad? Pues sí, oscuro. Nadie conoce la identidad de los maestros canteros, como te decía, ni tampoco nadie conoce con certeza quién demonios fue Fulcanelli. Un hombre que escribió en 1929 un libro, El misterio de las catedrales, que nos abrió pues un universo, una nueva manera de interpretar las catedrales como un libro de alquimia, ¿no? Se ha especulado con que pudo haber sido la verdadera identidad de este hombre, Eugène Canceliet, que era un discípulo suyo. Otros dicen que pudo haber sido el mítico conde Saint-Germain, otros René Suárez de Lubitsch, en fin. El libro está dirigido a una misteriosa hermandad, la hermandad de Heliópolis, o está dedicado más que dirigido, y este hombre nos presenta pues las catedrales como un compendio de sabiduría, donde pues encontramos sabiduría antigua, ancestral, pagana, mezclada con una interpretación alquímica de esos edificios, ¿no? Por ejemplo, la cruz latina, nos dice Fulcanelli, es un jeroglífico alquímico del crisol, llamado en francés antiguo crisot o croisset. El crisol es donde se transformaba la materia prima en la alquimia. Como dice él, sucedió con Cristo. Cristo sufre una pasión que no es sino una transformación, y la cruz, el plano de la catedral, que es una cruz, es precisamente un símbolo de la resurrección. Las personas que entran lo hacen por la oscuridad, por el lugar más oscuro, y se dirigen hacia el lugar del sol, hacia el este. Es una manera de interpretar, como te digo, la catedral por completo diferente. Uh-huh. Añádase a eso que en la catedral esa cruz latina tiene un ábside semicircular que la corona, y hace entonces de esa cruz una cruz griega, una cruz egipcia, una cruz de la vida universal oculta en las cosas. Curioso, tendremos que dedicarle un programa a Fulcanelli. Para terminar esta parte nos vamos a París, donde hay más catedrales góticas. Has dicho unas cuantas en Francia, ¿hay más lugares? Hay varias, pero de todas ellas mencionaré aquellas que casualmente o no forman en el suelo, dibujan en la tierra la constelación de Virgo, y están digamos dedicadas a Nuestra Señora. Bayeux, Amiens, Notre Dame del Espino, Chartres y Évreux. Curiosamente, no puede ser una mera casualidad que suceda aquí, como dicen algunos, que sucede con las tres pirámides de Giza, ¿no? Que estarían orientadas según las estrellas del cinturón de Orión. Pues aquí, estas que he mencionado dibujan en el suelo la constelación de Virgo. ¿Cómo es posible que se pudiera financiar todo esto? Bueno, pues para eso se acude de nuevo a la teoría del temple. Los templarios, nos dicen, habrían podido ser aquellos que promovieron la construcción de las catedrales gracias a que traían de América plata, que entonces no era abundante en nuestro continente, en Europa, y esa plata llegaba al puerto más importante que tenían los templarios en Francia, que curiosamente no estaba en la fachada mediterránea, sino en la Atlántica. Era el puerto de La Rochelle. Qué curioso, cuántos misterios. Y te decía que no solamente hay catedrales góticas en Francia, sino en España, en Alemania. Sí, naturalmente, en Inglaterra, en efecto. Fue una especie de
epidemia. Y yo diría que todas ellas construidas siempre en lugares estratégicos de culto ancestral, como la propia Notre Dame, y que probablemente en esos lugares fueron elegidos por alguna razón. Hay quien ha hablado de una especie de acupuntura en la tierra, Miguel, de estar dispuestas en aquellos lugares capaces de proporcionar pues una energía benigna para los seres humanos. Qué curioso. Primera parte del programa, nos vamos ahora hasta una ciudad, la Ciudad de la Luz, para antes de entrar a descubrir más Notre Dame. Programa especial del Espacio en Blanco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. París es conocida a nivel mundial como la ciudad del amor por su cultura, arte, moda y romance. París, la ciudad de la luz, tras la grandiosidad de sus monumentos, el glamour de sus avenidas comerciales y el ambiente bohemio de los cafés que han inspirado a los artistas más ilustres, esconde una vertiente mucho menos conocida, pero de igual forma fascinante. Leyendas misteriosas, secretos innombrables guardados celosamente a través de los siglos, fantasmas y demonios. La Ciudad de la Luz ha sido capital política de Europa, residencia de las vanguardias culturales y foco de difusión de las más variadas corrientes esotéricas, ocultistas y mágicas. Y entre ellas se halla un extraño, secreto y enigmático culto a la diosa Isis egipcia. Nuestro invitado conoce algunos de estos secretos. Vayamos a conocerlos. Después de esa introducción que hablaba de París, vamos a conocer un poco esta ciudad de la luz. Como decíamos en la introducción, Mariano, no es solamente la ciudad de la luz por la cultura, el arte, la moda, etcétera, sino que hay otras cosas por debajo, quizás ese culto a Isis, quizá algo más. Sí, es cierto. Vamos a ver, se han acuñado al menos 3 teorías a propósito de ese nombre de la Ciudad de la Luz, ¿no? Se decía que, por ejemplo, en el siglo XVII hubo un primer alumbrado público en París. No tiene nada que ver con lo esotérico ni en absoluto, antes al contrario. Parece ser que la prefectura de la policía de París ordenó en 1667 que se instalaran lámparas de aceite y antorchas en las puertas y en las ventanas de las casas para disuadir a los ladrones, porque había muchos robos. Otra teoría nos traslada a un siglo más tarde, el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, la Revolución Francesa, el desarrollo de la filosofía, la cultura, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, en fin, la enciclopedia, y finalmente el siglo XIX, el alumbrado de gas de 1830. Bien, pero como tú bien dices, es probable que haya que buscarle o haya una cara B, digamos, de esta historia de la Ciudad de la Luz. Allí vivían inicialmente en este lugar los parisios, que era un pueblo celta, y durante mucho tiempo se creyó que ese nombre se debía a una estatua, como tú decías, de Isis, una estatua descubierta en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Se decía que los templos egipcios se denominaban Per o Par, es decir, recinto que rodea la casa. Entonces los parisi serían aquellos que rodearían a Isis, Peraisis. Esa es una teoría que después se desestimó, pero lo que sí es cierto es que había un culto misterioso, un culto muy antiguo en este lugar, y otros se lo han relacionado con el nombre que después tuvo, Lutecia, que viene de Lug, del dios Lug, el dios que para los celtas era pues uno de los dioses de la magia, ¿no? Uh-huh. Después César construyó allí el origen de la ciudad que nosotros conocemos, pero como ves, pues hay una serie de estratos misteriosos debajo de esa ciudad que hoy podemos admirar y que está llena de lugares misteriosos y de historias muy esotéricas. Y hay pirámides, trajeron un montón de cosas Napoleón de Egipto, ¿no? Pirámides y tuvo una influencia egipcia muy visible. Obeliscos, pirámides,
el propio diseño de mucho del plano de esa París napoleónica guardar relación con todo esto, pero es que además, Miguel, todavía te puedes dar vueltas por esta ciudad y encontrarte con la casa de Nicolas Flamel y de Pernelle, donde supuestamente vivió el alquimista Nicolas Flamel y Pernelle y su mujer Pernelle en el siglo XIV, que como pues probablemente muchos de los oyentes sepan, pues es uno de los, entre comillas, padres de la alquimia medieval, uno de los referentes a los que siempre se hace mención cuando se habla también del Camino de Santiago y la relación del Camino de Santiago con la gran obra, con la obra alquímica. En los cementerios, Miguel, en los cementerios de París encontramos las tumbas de algunos de los artistas vinculados con el mundo esotérico, como Berlioz, como Stendhal, por ejemplo, que están encerrados en Montmartre, pero sobre todo, especialmente en el cementerio de Père Lachaise, donde está Abelardo, el famoso Abelardo y Eloísa, el famoso intelectual medieval, y algunos autores como Molière o Oscar Wilde, pero por ejemplo también Eugène Delacroix, al que se atribuye la pertenencia a la Sociedad de la Niebla, a la que también habría pertenecido Alejandro Dumas padre y naturalmente Julio Verne. Toda una geografía secreta y enigmática por ahí circulando. El Louvre, también hay ahí un montón de matices egipcios, ¿no? Esa pirámide que han querido construir, y masones incluso, restos de masones por ahí. Es que es muy difícil que donde hubo templarios no haya habido supervivientes de lo que yo siempre he llamado la cadena de la iniciación, es decir, el siguiente eslabón que probablemente haya llegado hasta nuestros días, aunque yo dudo, con todo el respeto que debo decirlo, pero dudo mucho que sean todos estos grupos neotemplarios que hoy existen, pero sí creo que esa cadena de conocimiento no cesa. La podríamos remontar desde el Temple hacia atrás, pero también desde el Temple hacia adelante. Y una de esos eslabones de esa cadena de conocimiento han sido los masones. El diseño de la ciudad de París, o de algunos elementos de la misma, como tú has mencionado, esa pirámide, el Louvre, guardan relación sin lugar a dudas, pues con el diseño de ciudades como Washington, por ejemplo, ¿no? Una ciudad literalmente construida por masones y diseñada de una manera muy específica, ¿no? Probablemente los guiños se nos escapan a los que no estén o no estemos pues versados en esa geometría sagrada o en esa disposición urbanística precisa, pero se olfatea esa tradición. Qué curioso, Mariano, antes de irnos ya enseguidita a Notre Dame, que detrás de la realidad esa que vemos con los ojos normales subyace a veces otra mucho más profunda, con intención, que han dejado ahí de alguna manera, ¿verdad? Mira, Miguel, el mejor modo de ocultar un secreto es exponerlo a todo el mundo. Yo eso lo he advertido, he escrito varios libros, novelas sobre distintos escritores, antes mencioné a Julio Verne, por ejemplo, que han estado vinculados a sociedades secretas, ¿no? Y el mejor modo que han tenido para transmitir ese conocimiento es exponerlo claramente, aparentemente claramente, en sus obras. En el caso de Julio Verne, en sus novelas, pero hay esculturas o hay pinturas, como antes he mencionado a Eugène Delacroix, por ejemplo, y también hay diseños urbanísticos, donde a poco que uno mire, a poco que uno se desprenda del ropaje de la ortodoxia que nos abriga a todos desde que vamos a la escuela, porque nos lo imponen, a poco que rasques debajo del barniz, descubres un mundo nuevo. Descubres que hay gente que ha proporcionado a sus descendientes, al resto de la humanidad futura, secretos, y los han dispuesto de tal manera que solamente aquellos que tengan pues la capacidad de ver, no de mirar, de ver, pues podrán descubrirlos. Qué curioso. Si quieres esconder algo, ponlo ante los ojos de todos, ¿verdad? Exactamente, yo creo que es el mejor escondite. Vale, un paso más adelante, nos vamos hasta Notre Dame, esa catedral que está de actualidad en estos días tras esa introducción. La Catedral de Notre Dame es uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Comenzó a construirse en el año 1163 y fue culminada en 1345. Se encuentra en la isla de la Cité, en el río Sena.
La construcción de Notre Dame duró 182 años. Comenzó en el 1163 y se concluyó en el año 1345. Dedicada a María, Madre de Jesucristo, su estilo arquitectónico gótico atrae alrededor de 14 millones de visitantes cada año. En ella ocurrieron importantes hechos históricos, como la beatificación de Juana de Arco en el año 1909. Así como las coronaciones de Enrique VI de Inglaterra en 1429 y de Napoleón Bonaparte en 1804. En la Catedral de Notre Dame se llevó a cabo también la misa de Requiem de Charles de Gaulle. En 1793, la época de la Revolución Francesa, muchos elementos de la catedral fueron destruidos, como los reyes de Judá y casi todas las estatuas de los principales portales. Muchos de sus tesoros fueron saqueados y el lugar sirvió para almacenar alimentos. Son algunos datos de la catedral, pero hay más. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Mariano Fernández Urresti hablando de templarios y de catedrales, y le toca un poco el turno a Notre Dame. No sé si no me he dado tiempo a leer todo tu libro, Mariano, si hablas de Notre Dame en el libro con referencia a los templarios, aunque hay alguna referencia de la cual hablaremos después con esa maldición del último templario. Sí que menciono a Notre Dame, porque el libro, al hablar del Temple y de los orígenes del Temple, se centra, también menciono las catedrales como la de León o Burgos, y las describo en cierto modo, pero especialmente en Francia, porque fue donde el Temple tuvo su origen y donde después conoció también su ocaso, de manera que Notre Dame sí que aparece. Para empezar, lo primero que deberíamos decirle a los oyentes es que la catedral de Notre Dame, que se incendió recientemente, sufrió ese incendio, desgraciado incendio, pues no es exactamente la catedral gótica que se construyó en la Edad Media, porque a lo largo de su dilatada historia comenzó a construirse en 1163 con el rey Felipe Augusto, pues conoció distintas transformaciones. La más significativa, pues la que en 1845, creo recordar, acometió Eugène Viollet-le-Duc, el famoso arquitecto, que la restauró y duró las obras durante casi 25 años, ¿no? Esa aguja que hemos visto caer, esa aguja de 96 metros, era una aguja que había diseñado este arquitecto, lo mismo que las gárgolas famosas que todos hemos visto, pues son obra de este señor, que hizo una obra de restauración maravillosa, pero que también algunos historiadores pues cuestionaron, porque añadió pues elementos tal vez para su criterio excesivamente modernistas. Uh-huh. Pero si nos vamos un poco a la parte antigua, ¿qué tiene que ver esa catedral con los templarios? Quizá también fue financiada por ellos, aunque, como veremos después, se cargaron a su último jefe. Sí, esta es una catedral que, como la de Chartres, yo creo, pues son el compendio de esta sabiduría que hemos mencionado antes, ¿no? Nos encontramos con todo ese juego de vidrieras, con esos guiños alquímicos que he mencionado antes, con el famoso anciano de piedra que menciona Fulcanelli, el anciano alquimista de Notre Dame, que se podía ver entre una serie de quimeras, un hombre vestido con un gorro, tocado con un gorro frigio, con barba, que se mesaba la barba mientras apoyaba otra de sus manos en una balaustrada, o como nos dice el propio Fulcanelli, de cara a la plaza del atrio de Notre Dame, la alquimia está representada en una figura claramente visible, aparece como una mujer
que la frente toca las nubes, está sentada en un trono, lleva un cetro en la mano izquierda y en la mano derecha tiene 2 libros. Uno está cerrado, que representaría el esoterismo, lo oculto, y otro está abierto, representaría el exoterismo. Y además, en sus rodillas y contra su pecho tiene una escalera de 9 peldaños, que es el jeroglífico de la paciencia que deben tener los adeptos durante las 9 operaciones de la obra hermética. Eso nos dice Fulcanelli y eso nos invita a recorrer esta catedral, como te decía antes, con otros ojos. Ocurrieron muchos hechos históricos en la catedral, la beatificación de Juana de Arco, las coronaciones de Enrique VI de Inglaterra, la Revolución Francesa, y sin embargo supo resistir a todas las cosas negativas, ¿verdad? Pues sí, ha sobrevivido a muchos desastres, a muchos incidentes históricos que podrían haberla erosionado, deteriorado o lesionado con anterioridad de una manera mucho más intensa, y sin embargo pues sobrevivió hasta este momento, que es cuando ha tenido, hasta creo que fue el 15 de abril, cuando sufrió ese terrible incendio que yo creo que nos conmocionó a todos, porque eran unas imágenes realmente dantescas, ¿no? Luego, ya ves, todo son opiniones, ¿no? Si aportan mecenas dinero para reconstruir esto, ¿por qué lo hacen para esto y no para otras cosas? En fin, es tan difícil acertar en este mundo para cualquier cosa que uno haga, ¿no? Luego vamos a hablar con Javier Sierra acerca de su opinión sobre este incendio. Dime una cosa, las gárgolas, para muchos las gárgolas han tenido un significado bastante importante, no eran simplemente esa figurita que adornaba o que servía para sacar el agua de la lluvia, sino tenían otro sentido. Sí, aunque muchas de esas que, como he comentado, se hicieron famosas en Notre Dame, pues fueron impulsadas por este hombre, ¿no? Por Viollet-le-Duc, pero como bien dices, todo en un templo de estas características, como las catedrales góticas, todo en un templo de esto son frases escritas en piedra. Nada está dejado al azar y todas las cosas están dispuestas de un modo preciso. De manera que todo cumple una función que en aquella época, como te he dicho, podía repercutir en el visitante de una manera inconsciente, a poco que entrara en ella, pero también podía repercutir de una manera consciente, a poco que uno se pusiese a, entre comillas, leer aquel libro de piedra. Las representaciones iconográficas, la distribución de las mismas, los personajes elegidos y esos aparentemente monstruos que tú mencionabas, que son las gárgolas, todo eso invitaba a la reflexión o invitaba al miedo o trasladaba un relato en concreto al visitante. Pensad, Miguel, que piensen los oyentes también, que en muchos de los casos estamos hablando de figuras policromadas que han perdido en muchos casos, pues no me refiero solo a Notre Dame, sino en muchos lugares, ¿no? Ese color, imagínate la preciosidad que podría ser todo aquello, para un mundo en el que leer era algo exclusivo de una minoría, la minoría que estaba dentro del orden clerical. Aquella gente no sabía leer y por tanto la información que les llegaba y que se les transmitía y el miedo con el que se les apresaba los corazones se proponía en las catedrales. Las gárgolas tenían que ser algo imponente, algo mucho más allá, de que cumplía una función mucho más allá que la que acabamos de mencionar, ¿no? La de expulsar el agua que caía de la lluvia, ¿no? Servían también para proteger todo lo que había dentro, ¿no? Naturalmente. Por ejemplo, mira, trasladándonos a un lugar mucho más próximo geográficamente y temporalmente, el Escorial. En el Escorial hay, pues no sé exactamente, cientos, tal vez miles de reliquias distribuidas por Felipe II, por Juan de Herrera, mi paisano Juan de Herrera, de una manera precisa en determinados lugares. Es decir, en estos edificios, aunque a nosotros con la visión de un hombre del siglo XXI nos parezca extraño o tal vez incluso sin sentido, para aquella gente y en aquella época el concepto era diferente y las cosas se hacían por un motivo que tal vez hoy no compartamos, pero eso no impide que sea real.
Las gárgolas se disponían de una determinada manera, lo mismo que los rosetones y las vidrieras se disponían en un determinado lugar concreto para que hicieran un determinado juego de luz. Y las reliquias del Escorial están colocadas allí donde deberían, según el criterio de aquella gente, deberían estar, buscando la protección, buscando lo que ellos quisieran encontrar, que a nosotros, ya te digo, probablemente se nos escapa, porque no tenemos el edificio conceptual necesario para poder entender por completo un edificio como este, ¿no? Un edificio tan extraordinario, un libro de piedra tan extraordinario como pueda ser Notre Dame, ¿no? Antes de ir con maldiciones templarias, ¿tú crees que sigue teniendo todavía ese halo de sacralidad o de magia o de misticismo la catedral, aunque no sepamos nosotros verlo? Absolutamente. Mira, Miguel, yo hace unos meses estuve... Uno de los sitios favoritos en el mundo míos, de los que yo conozco, es la Catedral de Chartres. Yo ahí tenemos que ir algún día juntos, ¿vale? Pues mira, ese es un sitio de verdad. Yo me he pasado horas solo, porque además he ido pues en invierno, cuando no hay mucha gente allí, solo en el centro del laberinto de Chartres, ¿no? Entonces, independientemente de que uno sea creyente o no creyente, aquí no se trata de que uno asuma un determinado catecismo, se trata simplemente de tener una mínima sensibilidad. Y adviertes lo mismo que cuando entras pues en la Gran Pirámide, ¿no? Estás ante algo sublime, algo extraordinario que te empequeñece, ¿no? Y estos edificios, más allá de, como te digo, más allá del credo que cada uno tenga, que es respetable, son algo muy especial, Vale, otra pausita hacemos y nos vamos con más templarios. Mariano Fernández Urresti nos sigue contando historias de ellos y tras esa introducción hablamos de una maldición. Hay más datos enigmáticos acerca de Notre Dame. Algunos tienen que ver con los templarios. Jacques de Molay nació el año 1243. Fue el 23 y el último gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios. Gobernó la orden desde el 20 de abril de 1292 y fue su gran reformador. En 1314, Jacques de Molay fue quemado vivo en la hoguera frente a la catedral, cuando aún ésta estaba en etapa de construcción. Me gustaría morir mirando a Notre Dame, dijo en sus últimas horas, y lanzó una maldición. Pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo, y tú, Clemente, traidor a tu iglesia. Dios vengará nuestra muerte y ambos estaréis muertos antes de un año. Conozcamos algo más de esta parte de la historia. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Mariano Fernández Urresti esta noche en las últimas partes del programa hablando de catedrales y hablando también de templarios. Ahí estaba en esa introducción Jacques de Molay, el último gran gobernador de la orden. 1314 fue acusado y quemado vivo. Si terminó con él la historia de los templarios, ¿cómo es que Notre Dame estaba a medias y no se había acabado? Pregunto. Eso nos invita a imaginar que Chartres, que evidentemente era un burgo menos importante que París, debía tener una catedral más importante todavía que la de París, porque se construyó en 26 años. Es decir, el esfuerzo económico y físico que se empleó para Chartres debió ser notablemente más intenso que el de Notre Dame, por alguna razón que debería invitar a la reflexión. Y en efecto, todavía no estaba terminada la catedral, pero sin embargo fue testigo de la muerte del último gran maestre de la Orden del Temple, de Jacques de Molay, que después de un largo proceso pues fue ejecutado el 18 de marzo de 1314 frente a la catedral, en el atrio de la catedral. Hay
bueno, no sé cómo habrá quedado aquello, pero había una placa en recuerdo de la muerte de Jacques de Molay ahí en este lugar, frente a Notre Dame. Y es curioso, como hemos escuchado, que lanzó "Pagarás por la sangre de los inocentes", Felipe Rey blasfemo, y el rey y el papa murieron antes de que se cumpliera el plazo de un año. Sí, exactamente. La profecía, la leyenda, dicen que entre las llamas Jacques de Molay alzó la voz y profetizó la muerte de Clemente V, que era el papa entonces, en el plazo de 40 días, y la de Felipe IV antes de un año. Y lo curioso es que sucedió. 33 días después de la muerte de Jacques de Molay, el pontífice entregó su vida a Dios en el castillo de Rocamadour, a causa de una supuesta infección intestinal, pero bueno, que yo creo que seguramente habría que traducirla claramente como un envenenamiento. Y lo del monarca fue bien curioso. 9 meses después de que el templario de Jacques de Molay le maldijera, pues encontró la muerte al caer de un caballo, mientras perseguía a un gigantesco ciervo durante una cacería. El hecho es que tardarían todavía 2 años más en cerrarse el círculo, porque durante ese periodo otros muchos cortesanos que habían contribuido a la trama que llevó al final a la Orden del Temple, como Nogaret, por ejemplo, también murieron. Bien, ¿hay que hablar de una maldición? Hombre, yo creo que lo que hay que hablar es de que los caballeros templarios no fueron por todos ajusticiados en aquel momento, no fueron apresados. Evidentemente el Temple todavía tenía músculo suficiente como para ejecutar a un papa y a un rey. Eso es lo que yo creo. Creo igualmente que los secretos templarios no cayeron por completo en manos de esta gente, ni del Papa ni del Rey, ni tampoco sus tesoros, y por eso decía también antes que esa cadena de conocimiento tuvo eslabones posteriores, y estoy plenamente convencido de que esos eslabones llegan hasta el día de hoy. Y de eso quiero que nos hables en los últimos minutos. ¿Qué pasó con los templarios? Si ese año acabó con el Gran Maestre, ¿qué ocurrió después? ¿Dónde está esa cadena? ¿Dónde fueron? ¿Que fueron a América? Cuéntame un poco. Hay todo tipo de teorías. Hay quien sostiene que algunos templarios marcharon a Escocia. De ahí la famosa capilla Rosslyn, tan popular después de la novela de Dan Brown, El Código da Vinci. En Escocia, curiosamente o no, hay quien dice que comenzó también el germen de la masonería, ¿no? Otros proponen, como tú acabas de decir, que marcharon algunos de ellos a América. Y hay otra teoría probablemente más factible también, o más probable, que nos dice que se fusionaron, se diluyeron en el paisaje de otras órdenes de caballería, especialmente en Portugal, donde el rey de Portugal no persiguió la orden de una manera tan estricta como se hizo en otros reinos católicos, y se creó una orden nueva allí en Portugal, donde encontraron acomodo los caballeros del Temple, la Orden de Cristo. Es casual también que las grandes exploraciones navales del final de la Edad Media, del comienzo de lo que sería después la Edad Moderna, tuvieran por escenario Portugal y la Escuela de Navegación de Sagres. ¿Es probable? Pues mira, también es curioso que Cristóbal Colón, al que se atribuye el descubrimiento de América, hubiera llegado a Portugal de un modo bastante confuso y saliera de allí perseguido por la justicia, como si tal vez, solo digo como si tal vez, hubiera robado algo. Quizás mapas, Mariano. Quizás mapas de la Escuela de Navegación de Sagres, vinculados tal vez a cartógrafos y geógrafos judíos a sueldo del Temple, que habían estado, por ejemplo, en Mallorca. Y bueno, es una de las posibilidades. Lo cierto es que en un momento dado Cristóbal Colón enseña sus cartas a los monjes de la Rábida. Juan Pérez dice que Colón le abrió en poridad su corazón en un momento dado, y la pregunta es ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo? ¿Qué impulsó a este monje franciscano para salir corriendo hasta Granada, donde se encontraba la reina Isabel, una vez que, como he dicho, Cristóbal Colón
abrió en puridad su corazón y le contó pues lo que quiera que hubiera ocultado hasta ese instante, ¿no? Y además, bueno, pues lo que nos dice al comienzo, en la empuñadura prácticamente, las capitulaciones de Santa Fe, se dice que se nombra a Colón almirante de la mar Oceana y virrey de las tierras que ha descubierto. Estamos en abril de 1492, Colón no ha ido a ninguna parte. Y había descubierto todavía cosas. Y dice, eso es lo que dicen las capitulaciones de las tierras que ha descubierto, de manera que parece que tenía cierta seguridad de que había tierras y sabía dónde encontrarlas, aunque más tarde, a tenor de lo que parece en el diario de a bordo, bueno, pues él confunde o calcula mal la distancia, pero es evidente que algo sabía, algo tan seguro, algo tan certero, que en las capitulaciones leemos, como he dicho, eso, las tierras que ha descubierto. Ya. Tendremos que seguir hablando de esta historia. Casi para terminar, vamos al principio. 9 caballeros van al templo de Jerusalén, allí al templo de Salomón, descubren algo. Hemos hablado contigo algunas veces de ese arca de la alianza, que quizá no fuera tan importante el continente, sino el contenido. Eso es lo que yo creo. Yo creo que descubren algo que los propios judíos habían descubierto previamente y tal vez habían robado, y esa es la razón por la que fueron perseguidos por el faraón en su momento. Habían averiguado, habían conocido en Egipto. Esa es una de las posibilidades. Una fórmula de la creación, vamos a llamarla así, unas palabras de poder, una suerte de acertijo cabalístico, no lo sé, pero que tenía su traducción en determinados números sagrados y que tal vez pudo haber permitido a esos maestros, misteriosos maestros constructores cuyos nombres desconocemos, haber resuelto los problemas geométricos y arquitectónicos que exhibieron después en la construcción de las catedrales. Esa es una de las posibilidades. Curiosamente, y para cerrar el círculo, Miguel, mientras se quemaba Notre Dame, se producía un incendio menor, pero un incendio en la mezquita del Aqsa, qué curioso, en Jerusalén, justamente allí donde había comenzado la historia del Temple y allí donde se había finalizado la historia, al menos oficial, la historia del Temple. Qué curioso. Terminamos, Mariano. No te pregunto tu opinión, si eres conspiranoico acerca de ese incendio de Notre Dame. Dentro de un momentito va a entrar Javier Sierra, pero ¿qué opinas? No sé, el fiscal de París, Rémy Hayes, ha declarado que no se puede decir que no haya sido accidental. De manera que por prudencia, pues yo diré lo mismo que él. Vale. Pero esperemos, porque a veces la resolución de los sucesos históricos pues se produce mucho tiempo después de que estos hayan ocurrido. Tendremos los ojos abiertos. Mariano Fernández Urresti, ¿forma de contacto? Pues a través de mi página web, www.marianofernandezurresti.com, y también estoy en Facebook con mi nombre. Enhorabuena por ese último trabajo, que repetimos, ¿cómo se llama? Los Templarios y el secreto de las catedrales. Está en la editorial Almuzara. Un buen libro para pasar unos cuantos días, ahora que venimos con puentes y con fiestas. Gracias, te veo en Cantabria, agradecido de corazón. Muchísimas gracias a ti siempre, Miguel. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo también para ti. Hacemos una pausa en este recorrido que estamos realizando esta noche con las catedrales y los templarios. Una pausa para las noticias, será mínima, y enseguida regresamos. En la segunda hora se acerca Javier Sierra a darnos su opinión todavía sobre esa noticia de actualidad de Notre Dame, y nos iremos a monumentos sagrados para conocer un poco en detalle con expertos lo que nos están escondiendo. No os lo perdáis. Redes sociales abiertas de Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y además nuestro número de WhatsApp 633-448816. Mandaros un mensajito en cualquier parte de España o del mundo en la que estéis. Volvemos enseguida tras la información, más Espacio en Blanco.